Muy buenos días, les saludo de parte de Isatel Group, Daniel Nicolalde, quien estará con ustedes aproximadamente unos 25 minutos haciendo una presentación sobre el procedimiento de planificación de redes móviles para gerentes, ¿sí? Entonces, comenzamos. Primeramente, esta presentación va a tener dos puntos a tratar. Primeramente, vamos a hablar un poco de la introducción de lo que son las redes móviles. Y posteriormente hablaremos de unos conceptos de planificación específicamente. Hablando un poco de la introducción de las redes móviles, hablaremos en lo que se refiere a la evolución de segunda generación de redes hasta la tercera generación. Ese gráfico que nosotros vemos en la presentación es el esquema de una red de segunda generación. Esta red de segunda generación usa en la parte de acceso de radio lo que es modulación de tipo TDM, modulación por división de tiempo, multiplexación de tiempo, y es en base a la implementación de la tecnología GSM. Esta tecnología GSM permite tener acceso de radio tanto para lo que es conmutación de circuitos, lo que nosotros vemos ahí con el elemento MSC, y lo que es conmutación de paquetes, lo que es el SGCN, GGCN. Básicamente, la conmutación de circuitos nos permite tener servicios de voz a los usuarios móviles y lo que es conmutación de paquetes nos permite tener servicios de datos para redes móviles. Hola. Pedimos disculpas, en este momento estamos teniendo un pequeño inconveniente técnico. En un momento está todo para ustedes. Aló, perdón, un inconveniente técnico. Continuando, estábamos hablando justamente de las redes de segunda generación, donde teníamos en el acceso de radio lo que es la tecnología GSM, y en lo que se determina conmutación de paquetes y conmutación de circuitos. La primera que nos da servicios de datos y la conmutación de circuitos, servicios de red de voz para usuarios móviles. Posteriormente, después de la segunda generación, nosotros en la arquitectura R99 tenemos la creación de acceso de radio de lo que se denomina tercera generación, la red de 3G. En la red de tercera generación nosotros utilizamos lo que es la tecnología UMTS en acceso de radio y también la tecnología GSM, ¿sí? Al igual que en el caso anterior nosotros tenemos la red de conmutación de circuitos y la red de conmutación de paquetes que nos dan servicios de voz y de datos respectivamente. Tanto en lo que es la tecnología de segunda generación como lo que es el Release 99, nosotros vemos una separación, una gerencia separada de lo que es la tecnología de la red de circuitos, conmutación de circuitos con la tecnología de conmutación de paquetes. En el Release 4, nosotros ya vemos mejorías, ¿sí? Mejorías tanto en lo que se denomina acceso de radio y en lo que se denomina específicamente en el core de conmutación de circuitos. Aquí nosotros ya vemos separado lo que es señalización con datos y nosotros lo que veíamos anteriormente como el elemento MSC, lo vemos desarrollado a través de dos nuevos elementos, el MSC Server y el Media Gateway. El primero se usa para básicamente tratar con la señalización en sí, un aspecto como servidor, y el MSC y el Gateway, el Media Gateway, para tratar con los datos de usuario. Entonces nosotros aquí ya vemos una mejoría en lo que se refiere a eso. Adicionalmente, aquí en la tecnología 4 nosotros ya vemos el uso de lo que es tecnología IP en el acceso de radio, tanto como el uso de ATM. En el Release 5, nosotros ya vemos una nueva implementación, ya vemos la creación de la tecnología, de una mejoría de la red IP, lo que es la tecnología HSPA, acceso de paquetes de datos con una velocidad avanzada que nos permite tener mejores velocidades de acceso de radio,
Y también nosotros vemos la creación de un nuevo mundo, o mejor dicho, la integración de un nuevo mundo a la red de conmutación de circuitos y de conmutación de paquetes, que es el IMS. El IMS es el subsistema multimedia IP que nos permite tener servicios integrados como voz sobre IP, video streaming, juegos o videoconferencia para lo que es usuarios móviles. Entonces aquí nosotros ya vemos la integración de elementos multimedia en lo que es la red móvil. Continuando, hablaremos un poco de lo que son algunas identificaciones del usuario, de los usuarios móviles. Entonces nosotros vemos que el usuario móvil, específicamente lo que es la SIM card o la USIM, tiene el identificativo que es el IMSIM, el identificativo, el International Mobile Subscriber Identity, identificativo del usuario móvil internacional, que es un identificativo fijo, permanente en el usuario móvil, específicamente en el chip o en la SIM card. Adicionalmente vemos el uso de identificativos temporales, tanto el TIMSI como el PTIMSI. El primero de ellos usado para la red de conmutación de circuitos y el segundo usado para la red de conmutación de paquetes. Con estos identificativos temporales lo que se hace es evitar transmitir el IMSI, que es el elemento con el cual se quiere mantener reservado sigilo sobre el acceso de radio. Adicionalmente tenemos nuevos elementos de identificación como el MSISDN, que no es más que el número que nosotros usamos para realizar una llamada de voz, lo que es una dirección IP que se le asigna al móvil para que él pueda transmitir y recibir paquetes en el mundo de datos. Adicionalmente tenemos un nuevo elemento que es el MSRN, que es usado en el mundo de la conmutación de circuitos cuando queremos encaminar llamadas por diferentes medios. Específicamente cuando se necesita encaminar una llamada hacia el mundo exterior en el caso del roaming. Los equipos móviles, al igual que el SIM card, tienen identificativos. ¿Sí? El equipo móvil tiene identificativo fijo, que es el email. El email podría ser considerado como el número serial de una máquina, de un equipo, y este número serial, y en base a este número serial, la red móvil va a determinar si este elemento, encontrándose en la lista blanca, es un elemento que puede usar sin ningún problema la red. Encontrándose en la lista negra, es un equipo que probablemente fue robado y por tanto pertenece a la lista negra, y al encontrarse en la lista gris es un elemento que puede ser rastreado con fines legales. En este caso los peritos o la policía quiere determinar o rastrear la información de un usuario, en el caso de una actividad sospechosa. Terminando con esta parte de introducción a las redes móviles, hablaremos un poco de lo que es la gerencia de localización, y en este caso hablaremos de lo que son áreas de registro, ¿sí? Entonces, todos nuestros elementos, SGCN, MSCs, tendrán áreas de registro. El SGCN, en la parte de conmutación de paquetes, tiene un área de registro que es la RA, conocida como Routing Area, y el MSC, en la parte de conmutación de circuitos, la área de registro que es el Location Area. Es importante mantener la gerencia porque cuando cada elemento se mueva dentro de estas áreas es importante saber dónde se encuentra y en este caso actualizar la posición del usuario. Dentro de las Routing Areas y las Location Areas nosotros tendremos las celdas donde se encontrarán los usuarios. Adicionalmente nosotros tenemos una nueva área de registro, URA, que es un área de registro interna para la red UMTS 3G. Continuando con la segunda parte, hablaremos un poco de los conceptos de planificación. Primeramente, nosotros identificaremos las partes interesadas o involucradas que pueden afectar o que son afectadas para las actividades de una empresa, en este caso, las empresas que manejan telefonía celular. Entonces, las partes que pueden afectar el desempeño o que intervienen en el desempeño justamente de estas empresas, de estas operadoras celulares, serían primeramente partes interesadas internas, donde nosotros específicamente hablaremos del marketing, ¿sí? En el marketing efectivamente nosotros consideraremos lo que sería casos de cobertura,
específicamente la calidad de servicio que va a ser otorgada a los diferentes usuarios, los tipos de servicios que los usuarios van a utilizar, las diferentes velocidades y una cosa importante, el pronóstico de crecimiento de los diferentes usuarios y cómo ellos van a usar los servicios, haciendo proyecciones para 1, 2, 3 o 4 años. Es importante también saber lo que es la comunicación en roaming y en base a esto la interconexión de las diferentes operadoras cuando un usuario se encuentra fuera del país y que pueda usar la tecnología, ¿sí? Entonces aquí nosotros consideremos los diferentes operadores o los diferentes medios que nos permitirán obtener esta comunicación en roaming. Adicionalmente es importante considerar lo que son las restricciones legales de cada país. Cada país va a tener sus diferentes restricciones legales y es importante cumplir. Adicionalmente, las tareas de operación en cada operador en sí, las tareas de operación que puede ser operaciones de backup, de alarmas o cualquier tipo de operación que no debe ser afectada o que no debe afectar justamente este análisis. Adicionalmente, el análisis de billing, el análisis de lo que es el cobro, cómo atacaremos el mercado en el sentido del cobro. Y en base a todos esos indicadores se emitirá básicamente lo que es la planificación. ¿Sí? La planificación en donde nosotros obtendremos todos los requerimientos técnicos que serán implementados específicamente en el proyecto que vamos a alcanzar. Así como son importantes las partes interesadas internas, también son interesantes o tenemos que considerar las partes interesadas externas. En este caso, las autoridades reglamentarias o de reglamentos en cada país tiene sus diferentes entidades que rigen los diferentes reglamentos de telecomunicaciones y nosotros debemos cumplir estos reglamentos cuando queremos realizar este tipo de análisis. Debemos analizar también la competencia, cómo nuestros diferentes operadores trabajan y en el caso que sea necesario, si existirá un trabajo conjunto con algún tipo de competidor. Por ejemplo, en algunos países los competidores comparten lo que son redes de acceso de radio para dar servicio a los usuarios. Adicionalmente, tenemos que considerar los diferentes vendedores de equipos, ¿sí? Como estos vendedores de equipos, cuáles son las cosas que ellos nos ofrecen, las garantías, y en base a eso nosotros también consideraremos nuestro análisis. Así como los vendedores de celulares, los vendedores de SIM cards o de chips, y también el perfil de nuestros usuarios al cuales nosotros queremos atacar. Es importante también definir el alcance del proyecto en base a todos esos análisis que nosotros hicimos anteriormente. Para definir el análisis del proyecto es interesante recoger la información y crear nuestro alcance o definir nuestro alcance. ¿Cómo nosotros obtenemos esa información? En base a entrevistas, grupos de trabajo que determinen cómo se desarrolla el mercado en un determinado lugar, lo podemos realizar por medio de workshops, por medio de cuestionarios y encuestas también, determinando el tipo de observaciones en el mercado que vamos a atacar y también definiendo prototipos que pueden ser ofrecidos como un trabajo inicial para que el usuario sienta cuál va a ser el producto que ellos van a obtener. En base a todas estas herramientas, nosotros justamente definimos y detallamos el procedimiento y detallamos justamente el proyecto y el alcance del proyecto de forma detallada. En este proyecto nosotros debemos describir el proyecto, definir todos los criterios de aceptación del producto que vamos a ofrecer, qué es lo que vamos a considerar en el producto, qué es lo que no vamos a considerar y cuáles serían las limitaciones del producto que vamos a ofrecer. Todo esto es importante detallar justamente en este documento que se va a crear, ¿sí? Lo que nosotros vamos a determinar a lo largo del proyecto es que a medida que avancemos con el proyecto, los costos generalmente aumentan y estos indicadores externos afectarán de menor forma el avance del proyecto. Entonces, esto más o menos es como una curva de avance y de verificación de cómo nuestro proyecto está avanzando.
Un aspecto importante a considerar en el proyecto también es justamente la determinación del presupuesto, del horario que vamos o del tiempo que vamos a demorar y cuáles son las diferentes actividades que se van a desarrollar dentro del proyecto. Para eso es importante justamente definir las actividades del proyecto, ¿sí? Cuánto tiempo van a durar las actividades y tener una idea del costo estimado de cada una de las diferentes actividades. Asimismo, en el avance del proyecto es importante definir los niveles de calidad y también los identificadores de desempeño más importantes del proyecto. Justamente para definir este desempeño de calidad o nivel de calidad, es importante verificar cómo está el estado de nuestro proyecto, ¿sí? Justamente en qué parte del proyecto nosotros estamos, cómo estamos en cuanto al tiempo en el desarrollo del proyecto, cuáles han sido los costos que nosotros hemos usado y determinar las medidas de desempeño técnicas que vamos a usar en el proyecto. Justamente para determinar estas medidas de desempeño, se determinan lo que son estos indicadores KPIs, ¿sí? Los indicadores de desempeño más importantes de una red. Y justamente estos KPIs se basan en la definición de SMART. Justamente estos KPIs son medidas que nos dan una idea específica cómo ha sido alcanzado el proyecto de una manera relevante y en un intervalo o considerando un tiempo específico, ¿sí? Por ejemplo, un KPI interesante para una empresa podría ser cómo está la carga de sus diferentes equipos y saber si estos equipos necesitan ser renovados o auxiliados con fuentes adicionales, o el número de usuarios, cómo está esa carga de los usuarios, la cantidad de usuarios que están consiguiendo conectarse a la red y ese tipo de cosas. Una vez que se define todo lo que acabamos de hablar, nosotros debemos definir justamente cuál es el equipo de trabajo y cuál es justamente las habilidades, definir las habilidades y destrezas de este tipo de trabajo, ¿sí? Entonces, en este equipo de trabajo que va a trabajar en el proyecto es necesario identificar cuáles son las diferentes funciones de cada elemento y las diferentes responsabilidades de cada uno de los diferentes trabajadores, ¿sí? Necesitamos para esto realizar justamente lo que es un análisis organizacional del proyecto y definir las diferentes actividades de cada uno de los diferentes miembros del equipo. Entonces, para esto, para justamente verificar cómo los miembros del equipo van a trabajar, nosotros verificaremos si con la gente, cómo vamos a realizar esta adquisición del equipo de trabajo, si con gente local o adicionalmente contrataremos gente externa que nos ayude a realizar el trabajo. También verificaremos los recursos en medio del tiempo que nosotros vamos a usar específicamente y en base a eso determinaremos si necesitamos más o menos gente. Nosotros verificaremos si la gente que está trabajando necesita capacitación. Entonces, en ese sentido también se verificará una necesidad de entrenamiento para cada una de las diferentes personas. Y cuánto se le va a pagar a los diferentes empleados en base al trabajo que ellos van trabajando. Adicionalmente, es importante también considerar las medidas de seguridad para los diferentes miembros del equipo. Asimismo, es importante determinar o crear un plan de riesgo, ¿sí? Y en base a este plan de riesgo, verificar cómo nuestro proyecto o el grado de riesgo que se puede alcanzar en nuestro proyecto. Entonces, en cada una de las diferentes áreas, por ejemplo, en la área técnica, en las áreas externas, organizacionales, de gerencia de proyecto en sí, determinaremos cuál es el riesgo que se va a determinar en cada una de las diferentes etapas. Entonces, es muy importante determinar esto y en base a esto determinar y ofrecer una calidad estimada para el trabajo. Finalmente, una cosa importante que hay que crear es justamente determinar un procedimiento para documentar las decisiones que se han optado en el proyecto. Estas decisiones considerarán justamente el gasto de recursos y se especificará un costo aproximado y lo más importante, identificar los compradores o vendedores potenciales, ¿sí? Entonces verificaremos justamente si nosotros usaremos nuestros propios recursos o usaremos recursos externos para el análisis de decisión
En base a esto verificaremos si necesitamos gente experta, gente que tenga experiencia en el área que queremos implementar, y en base a eso definiremos los tipos de contratos que se van a usar para las diferentes personas. Contratos fijos o contratos en base a utilización. Continuando, hablaremos un poco del procedimiento de planificación. Entonces, en todo tipo de procedimiento de planificación de una red móvil intervienen tres etapas. La primera etapa es justamente el análisis de la red. En el análisis de la red, nosotros verificaremos cuál es el plan de negocios del usuario, ¿sí? Verificaremos la información de red de los diferentes vendors, de las diferentes operadoras, y verificaremos cómo está la topología actual, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, y verificar también cómo está el estado del usuario, cómo el usuario está comportándose en la operadora. En base a todas estas entradas, o todas estas medidas que nosotros consideramos en este análisis de la red, nosotros emitiremos un reporte de la red existente, y en base a eso, conjuntamente con el equipo de gerencia de la operadora y de los diferentes vendors que nos van a ayudar en el proyecto, definiremos el alcance del proyecto en sí y cuáles serán los diferentes objetivos a cumplir. Posteriormente, al realizar el análisis del proyecto, lo que hacemos es todo lo que nosotros obtuvimos de ese análisis del proyecto, usar como datos de entrada para hacer el análisis de diseño de nivel a alto grado. Este análisis nos servirá básicamente para definir cuáles van a ser los servicios y modelos de tráfico que nosotros vamos a usar, qué arquitectura y topología nosotros planificaremos, si vamos a modificar la arquitectura del operador actual o si es una operadora nueva, vamos a crear una nueva arquitectura, el nivel de confiabilidad de esta arquitectura, el nivel de redundancia, ¿sí? Todas esas cosas es importante. Y asimismo, la planificación de la topología que se va a usar, la planificación de la red de señalización, ¿sí? Y en base a esto, emitir el informe de diseño de dimensionamiento de la red. Aquí nosotros ya vamos a saber qué equipos vamos a usar, cuáles son sus capacidades a manera general. Cuando nosotros ya obtenemos este análisis del diseño en alto grado, nosotros obtenemos finalmente el análisis y el diseño a nivel detallado. En esto, lo único que hacemos es todas las entradas o todo lo que nosotros obtuvimos del anterior análisis, lo enfatizaremos en análisis o lo enfocaremos en el análisis de cada elemento de red. Entonces, aquí nosotros definiremos la configuración de cada elemento, por ejemplo, la configuración de un SGCN, de un GGCN, de un Media Gateway. Verificaremos cuáles van a ser los parámetros que los ingenieros de operación y mantenimiento van a usar en ellos, o los ingenieros de implementación, y cuáles serán las diferentes interfaces y qué es lo que específicamente nosotros vamos a usar en cada interfase. Eso es básicamente lo que vamos a compartir en esta presentación, en esta conferencia. Adicionalmente, nosotros como ISATEL Group ofrecemos el curso de planificación de red, en donde nosotros hablaremos, además de los conceptos de redes móviles y los conceptos de planificación, se hablará justamente lo que es la planificación y optimización de la red de acceso de radio, de la red de transmisión, de la red del core, específicamente del núcleo de la red. Un poco hablaremos también de la planificación de red IP y ATM, y analizaremos también lo que son casos de análisis. Ok, eso es de mi parte, muchas gracias. Entonces estaremos atentos a sus preguntas. Bueno, queremos darle las gracias a Daniel por esta presentación que ha hecho para el webinar. A continuación, entonces, vamos a esperar algunas preguntas. Empiezan a surgir en este momento. Carlos André Clavijo pregunta, ¿cuáles son los entregables por cada fase de planeación? Dependiendo la fase de planeación, en el caso del análisis de las redes móviles, nosotros vamos a tener varios documentos, ¿no? Entonces, el primer documento que vamos a obtener justamente es este documento que nosotros hablamos así, que es el Hard Label Design, en donde nosotros obtendremos una descripción detallada de la arquitectura de red, específicamente, qué equipos nosotros vamos a usar, cuáles van a ser sus destrezas, sus capacidades, y
Posteriormente, nosotros lo que se va a entregar justamente es este elemento, este documento, que es el Detail Label Design, donde nosotros tendremos todos los parámetros específicos en sí, la información detallada de los equipos móviles y cómo estos van a estar configurados. Esos básicamente serían los dos documentos más importantes que yo tendré en este modelo de planificación. Bueno, Carlos Andrés nos pregunta nuevamente, ¿cuánto tiempo aproximado lleva el proceso de planeación? Eso depende de justamente el tamaño de la red, el tamaño del alcance que se quiere, y justamente las que imponen muchas veces este tiempo aproximado son las entidades reglamentarias. Por ejemplo, nosotros vimos actualmente en Brasil, que en Brasil justamente les limitaron el tiempo de la entrega de la tecnología LTE para abril de este año. Pero básicamente eso depende del tiempo o de la planificación de cada red, de qué tamaño de red se quiere implementar y específicamente no es un tiempo fijo. Aproximadamente, qué sé yo, unos 6 meses, 8 meses, hasta un año sería un tiempo prudencial para una planificación y una entrega específica del proceso. Bien, tenemos a Ramiro Rincón, que nos pregunta cuáles son los riesgos más importantes que se deben analizar desde el punto de vista técnico, Daniel. Bueno, los riesgos más importantes de analizar desde el punto de vista técnico es, específicamente, si ya es una operadora que está en funcionamiento, es justamente no intentar afectar el funcionamiento normal de la operadora. Entonces, en este sentido, todos estos análisis, nosotros tenemos que hacer análisis de riesgo en cuanto a la ampliación de esta red, por ejemplo, trabajos en la noche, trabajos en la madrugada. Eso justamente sería un tipo de riesgo que se debe considerar. Otro riesgo más importante desde el punto de vista técnico es justamente las imposiciones, por ejemplo, en el caso de acceso de radio, que nos van a poner los elementos de reglamentos en cada país. En cada país, cada entidad, por ejemplo, el ministerio o un organismo nos va a definir qué bandas de frecuencia nosotros tenemos que usar. Entonces, en ese sentido debemos considerar todas esas cosas, no afectar con el funcionamiento normal y verificar que nuestros equipos y que nuestros elementos estén de acuerdo con ese tipo de restricciones. Ok, bueno, esperamos un momento más, que haya un par de preguntas más. Igual, pues, si ustedes desean tener mayor información acerca de todos nuestros cursos y en especial este de Mobile Network Planning Process, ustedes nos pueden escribir a la dirección de correo electrónico marketing@isatelgroup.com o también visitar nuestro sitio web www.isatelgroup.com. Bueno, hasta acá veo que no hay más preguntas. Bueno, sí. Juan Carlos Silva nos pregunta si se puede tener acceso al contenido de esta presentación. Efectivamente, nosotros al final vamos a grabar todo este contenido del webinar está grabado, va a tener un descargable y ustedes como asistentes recibirán en los próximos días un vínculo en el cual pues podrán descargar este contenido. Para cerrar, Lorena Gerardino nos pregunta cuál es el alcance del estudio de KPIs durante el proceso de planificación y si son estas útiles a nivel de radio o también a nivel de transporte. El análisis de estudio a nivel de KPI es útil a nivel de radio, transporte, de core, de todas las etapas de la red. En base al análisis de KPIs se realiza lo que es la optimización de la red. O sea, específicamente un KPI o comparando determinados valores de KPIs nosotros podemos determinar por ejemplo, y analizar un proceso de falla y verificar qué tipo de análisis tenemos que realizar, o un análisis de performance en donde nosotros debemos mejorar determinado tipo de cosas. En base a este tipo de análisis de KPIs, inclusive podemos modificar los parámetros de configuración para obtener un mejor desempeño. Bueno, una vez más, le agradecemos a Daniel pues por su tiempo y por esta presentación. Les recuerdo nuevamente, el contenido de este webinar va a estar grabado y les vamos a enviar el vínculo con él, también para que lo puedan compartir con otras personas y para compartirlo con las personas que no pudieron asistir al webinar. Queremos agradecerles a todos los participantes. De igual manera,
Les deseamos un muy feliz resto de día. Cualquier otra pregunta que ustedes tengan, nos la pueden hacer llegar al correo electrónico marketing@isatel.com y nosotros pues les colaboraremos en lo que podamos. Les deseamos un muy feliz día y gracias por asistir.